pero somos gente. Nosotros, aunque no queramos, somos gente y no nos incluimos. Hablamos del país, hablamos de México, hablamos del país. Somos parte del país, somos ciudadanos del país, pero prácticamente hablando, no nos incluimos en el país. Y creo que también así pasa con el sustantivo colectivo iglesia. Leemos de la iglesia, escuchamos de la iglesia, pero no nos incluimos nosotros. Sí, somos cristianos, por supuesto, somos miembros, partes de la iglesia de Cristo, pero al leer de la iglesia, al escuchar de la iglesia, como que nos excluimos, nos olvidamos que nosotros, los que estamos aquí, somos la iglesia. Ahora, les digo esto porque en este sermón mencionaremos mucho este concepto de la iglesia. Y hay peligro que nos excluyamos de las lecciones que vamos a ver. Que sea algo tan general que no lo apliquemos a nuestras vidas. Que se nos olvide que la iglesia somos nosotros. Y apaguemos el switch, ¿verdad? O cambiemos de canal, ¿no? Nos durmamos con los ojos abiertos. No, vamos a hablar de la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, nuestros hijos, los que estamos aquí presentes. En este año estamos estudiando y memorizando Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20. Para este mes nos toca el versículo 11, donde leemos Apocalipsis 1:11. Decía: yo soy el alfa y la omega. Una gran voz, ¿verdad?, que escuchó el apóstol Juan, voz como de trompeta, muchedumbre de una multitud, de estruendo de muchas aguas, dice el versículo 15. Esta voz decía y se identifica: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Lo estudiamos el domingo pasado, ese texto. El último punto de ese sermón fue que si el Señor manda al apóstol Juan que escriba este libro a las iglesias, esto quiere decir entonces que Cristo tiene un gran interés en su iglesia. Cristo celestial tiene un gran interés en las iglesias de este mundo. Vimos ahí dónde estaba Cristo en esta visión. Nos dice la palabra de Dios que estaba en el medio de 7 candeleros. ¿Y qué representan esos 7 candeleros? El versículo 20 nos dice la última parte, son las 7 iglesias. Cristo en medio de los 7 candeleros. Cristo en medio de las 7 iglesias. Por eso tiene ese gran interés entonces de escribir estas cartas a estas iglesias, en este capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, para entender mejor eso y el punto y el versículo en sí, pensé bueno estudiar estas cartas a estas 7 iglesias. No lo vamos a estudiar versículo por versículo, ya lo hicimos hace tiempo. Tan solamente vamos a ver algunos comunes denominadores de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. ¿Sí saben que son comunes denominadores? ¿Se acuerdan de matemáticas? ¿Se acuerdan los comunes denominadores? Es decir, ¿qué se repite aquí? En todas estas cartas a estas iglesias, en estas 7 cartas, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo que Cristo dice a todas las iglesias? Como vimos la semana pasada, estas iglesias son simbólicas, sí, claro, pero también típicas de todas las iglesias y nos incluye a nosotros aquí. Una de estas iglesias nos representa a nosotros. Entonces, vamos a ver qué nos dice a nosotros, como iglesia, a usted, a mí, a nuestros hijos. Muy bien, en primer lugar noten que todas las cartas comienzan con la frase: escribe al ángel de la iglesia. Vean el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y así, cada carta a estas iglesias comienza con estas mismas palabras. Y aquí podemos concluir que todas las iglesias tienen un ángel. 7 iglesias, 7 ángeles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la interpretación más común es que los ángeles aquí son los predicadores. Los ángeles son los pastores.
Ángel es una palabra griega que significa sencillamente mensajero. Es lo que significa la palabra ángel. Los pastores, entonces, dicen estos interpretadores, son los mensajeros de Dios para las iglesias, los encargados, los pastores, los que predican. Otra interpretación de esta palabra ángel es que se refiere a esos seres sobrenaturales que, como dice en hebreo, son espíritus ministradores para los que serán herederos de la salvación. Es decir, los ángeles, como comúnmente leemos en la Biblia, esos seres de Dios, esos seres angelicales, valga la redundancia, que dicen estos interpretadores, estos comentarios, que así como las naciones tienen un ángel, cada iglesia tiene un ángel. Aquí pueden apuntar y después leer, si gustan, Daniel capítulo 10 y versículo 21. Ahora, cualquiera que sea la interpretación, es claro que Cristo tiene un gran interés por su iglesia, porque tiene ángeles para cada una de ellas, mensajeros que predican las buenas noticias de paz, de consolación, de ánimo, de motivación, mensajeros responsables de amonestar, de aconsejar, ángeles que cuidan a su iglesia. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera en este punto. Tan solamente quiero decirles a los jóvenes que se consideren de los más bienaventurados si Dios los llama a ser ángeles, a ser mensajeros de Dios. Ese es el trabajo más sublime, más trascendental, más cercano al corazón de Cristo, de ser mensajeros de las iglesias. Segundo común denominador de estas cartas es que todas comienzan con una descripción de Cristo. Vean el capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Y lo tenemos esta descripción. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y luego nos dice el capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Otra identificación, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y así ustedes siguen, versículo 18, capítulo 3 también, versículo 1, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 14. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Todas las cartas comienzan con una identificación de Cristo. Ahora, si pusieron atención, esa identificación les debió haber recordado lo que hemos estudiado y leído en el capítulo 1. Esas descripciones vienen de la visión celestial que dio Juan. Es así como se identifica nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. Ya lo estudiamos, como en esa visión lo vimos ya y lo hemos leído. Cómo Cristo se presenta así entonces como el protagonista de la historia, el personaje principal de Apocalipsis. Y ese es el énfasis de este libro y de toda la Biblia. Es a Cristo a quien debemos ver. Y me gusta mucho ese himno, por cierto. Pon tus ojos en Cristo. De eso se trata este libro, no que pongamos nuestros ojos en el anticristo, en el 666 o en la bestia. No. Se trata de poner nuestros ojos en Cristo. Y es lo que hace con esta identificación. Al comienzo de cada carta, Él dice, véanme a mí, vean quién soy, cómo soy. La lección, por supuesto, es que nosotros debemos de predicar, buscar, estudiar, exaltar a Cristo y poner nuestros ojos solamente en Cristo. La semana pasada escuché una gran recomendación para esta iglesia. No me acuerdo de las palabras exactas, pero me dijeron, en otras iglesias se predica qué es lo que Dios hace por nosotros. La gente asiste para saber qué puede sacar de Dios. Pero aquí, ustedes predican qué Dios tan grande tenemos. ¡Qué buena recomendación! ¡Qué buena recomendación! No hay mejor recomendación para esta iglesia. Que aquí enseñemos del Señor en toda su gloria. Qué tan trascendente y soberano es el Señor y que merece toda nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestra reverencia. Bueno, y el punto aquí es, hermanos, que es el Señor de gloria celestial que se presenta hablando a sus iglesias. Cristo exaltado en todo su poder y autoridad, amonestando, reprendiendo,
aconsejando a sus iglesias. Y el punto es ese, sin duda alguna. Pero el subpunto que quiero recalcar esta tarde es que Cristo hace esto porque Él murió por la iglesia. Él es el responsable de sus iglesias. A lo último, no los ángeles, pero Cristo mismo es el responsable de presentar a su iglesia gloriosa al final. Estas 7 cartas confirman las verdades del gran interés de Cristo por su iglesia, el gran interés de Cristo porque murió por ella. Es el objeto de su amor. Vean conmigo Efesios 5, 25. Los que tienen esposo pueden dar un codazo ahí para que pongan atención a la lectura de Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y es por eso el gran interés de Cristo, y por eso en estos capítulos, en estas cartas, Él se identifica como el Señor de ellas y quién es Él. Y las reprende, las amonesta. Ahora, esto es lo que nos anima a nosotros como mensajeros del Evangelio. A lo último es Cristo quien santifica. A lo último es Cristo quien está cuidando a su iglesia. A lo último es Cristo quien transforma a su iglesia. A lo último es Cristo el que edifica a su iglesia. En estos días en que trágicamente tenemos que decir, la iglesia se encuentra tan mundana, tan anoréxica. Es bueno aferrarnos a estas lecciones, hermanos, y confiar que Dios cuida a su iglesia y al final nos presentará en gloria, sin duda alguna. Oremos entonces por una nueva reforma. Oremos por avivamientos, que su iglesia persevere. Cumplamos cada uno de nosotros con nuestras responsabilidades en nuestra iglesia, como dice también Efesios 6:4, con la actividad propia de cada miembro de la iglesia. Escuchemos las amonestaciones de Cristo a su iglesia. Recordemos, nosotros somos la iglesia, nosotros, los que estamos sentados aquí, somos esa iglesia. En tercer lugar, noten que en estas cartas se repite la frase, yo conozco tus obras. Este es el otro común denominador de estas 7 cartas. Capítulo 2 y versículo 2 comienza, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Leemos también el capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras. Capítulo 2 y versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. Capítulo 2 y versículo 19. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo, dice Cristo, yo personalmente sé de tus obras. Ahora nos debe de alertar aquí, debió de alertar sus hermanos cuando escucharon esta carta por primera vez. Yo, Cristo, Alfa y Omega, el Santo, el verdadero, el que tiene la espada aguda de los filos. Yo, el Dios eterno, el principio y el fin, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Yo conozco tus obras. En otras palabras, se nos alerta. Despierten, yo sé todo, yo
vuestras obras. De esta frase, no sé ustedes, pero lo que me impactó más es que no dice, yo conozco tu fe. Todos hubiéramos esperado eso. Yo conozco tu fe, yo conozco tu cristiandad. Pero no dice eso. Cristo dice, yo conozco tus obras. Y por supuesto, no que esté contra la fe, no que esté contra la doctrina, cualquier otra cosa del cristianismo. De hecho, aquí se menciona varias veces esto de la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, versículo 24, las doctrinas de esas falsas profetisas. No que esté contra esas cosas, pero se enfatiza que obviamente por estos comunes denominadores que Cristo nos dice y espera y nos supervisa y nos ve esperando obras. Aquí predicamos la salvación por fe, por supuesto. Pero no es fe sin arrepentimiento, no es fe sin obras dignas de arrepentimiento. Nuestras obras evidencian nuestra fe. El detector del famoso hermano Asael está siendo programado, ¿verdad? Ya me dijo que hay como 25 personas que le dijeron que por favor, que cuando pasen, que pasen aprobadas, ¿verdad? Para los que no estuvieron con nosotros, el hermano Asael se graduó, es ingeniero electromecánico. ¿Qué es el hermano? ¿Sí? Electrónico, y tiene un tiempo, y me preguntó que si hay algo que podía hacer por la iglesia mientras que espera su trabajo, no sé si vaya a Michoacán, no sé qué va a pasar. Y le dije, sí, ¿por qué no haces un detector ahí de cristianos genuinos cuando pasen a la entrada de la iglesia, que hay una alarma que suene, ¿verdad? Ese detector, lo voy a decir al hermano, una de las cosas más fáciles de ese detector es detectar las obras de esos hermanos. ¿Qué hicieron durante la semana? ¿Cuál es su actitud? Entrar con una actitud de adoración. Es fácil detectar la fe, porque se ve por las obras. Es como Santiago. Hay los que dicen que Santiago se peleaba con el apóstol Pablo, ¿verdad? No. El problema del apóstol Pablo es que había muchos judíos que querían ser salvos por sus obras. Pero el problema de Santiago era que había muchos que querían ser salvos, pero sin obras. Por eso les dice, la fe sin las obras está muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, hermanos, la lección es esta, y esta repetición nos debe de alertar, nos debe despertar. Cristo sabe exactamente lo que hacemos como iglesia, cómo adoramos, qué enseñamos, cómo ofrendamos. A mí me impacta mucho la historia de esa viuda. Nos dice que estaban observando, los discípulos estaban, nuestro Señor Jesucristo, observando cómo echaban ofrendas en el templo. Había una caja y ahí se echaban las ofrendas. Así como nosotros, ¿verdad? No recogemos de silla en silla. Es más bíblico tener una caja. Bueno, el caso es que dice la Biblia que Cristo estaba observando, estaba viendo. Y como muchos estaban, mucho dinero y muchas monedas, le sonaba mucho, ¿verdad? Pero luego hay una viuda. ¿Se acuerdan cuánto echó? ¿Dos qué? 2 dracmas. ¿2 dracmas? Blancas. 2 blancas. 2 moneditas. Es como si dijera, echó 2 moneditas de 5 centavos. Cristo les dijo a sus discípulos, está echado todo lo que tenía. Cristo observando a la iglesia, cómo ofrendamos, cómo cantamos, cómo entramos a adorar al Señor, si nos avergonzamos del Evangelio entre semana o no, si estamos fríos o calientes, si testificamos o no. Hermanos, Él observa si hemos perdido nuestro primer amor. Él sabe qué hacen los miembros de la iglesia durante la semana, si están escuchando otras doctrinas, unas herejías. Él sabe si le gritas a tu lindo esposo. Él sabe si tienes rencores contra tus padres. Él sabe si hiciste la tarea de la semana pasada. Él sabe si visitas a la